Dios te bendiga, qué bueno vernos en este día precioso. Y en esta ocasión agradecer a Dios por la manera en que los dos primeros videos que ya estuve haciendo en vivo han llegado a tantas personas que me han escrito, que me han hablado sobre los temas, ¿verdad? Mil veces gracias para todo el que me escribió por Messenger, por WhatsApp. Dios les bendiga. Agradecer a Dios por esto, porque sé que está siendo de bendición y mientras sean de bendición lo voy a seguir haciendo. En esta ocasión determinábamos por consejo de mi esposo, ¿no?, que si pudiéramos, él me decía que si no era mejor que pudiera hacer el video y luego entonces subirlo a Facebook para que la gente que no pudo estar en el vivo pues pueda entonces bajar el video y verlo después con más calma. Y realmente es cierto. Así que en esta ocasión van a tener este video tanto en Instagram como en YouTube como en Facebook. Usted puede buscarlo en cualquiera de esos lugares. Entonces, decirles que el tema que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar dando docencia sobre el tema de la evangelización y específicamente la evangelización en el tema de cómo llegarme a la gente. Estuvimos hablando en uno de los temas de los puentes de comunicación, la manera en que Jesús utilizaba esto para poder establecer una conversación amena, iniciar con una conversación, ¿verdad? Con la gente y sobre todas las cosas con esa pasión que caracterizó y caracteriza a nuestro maestro, al maestro por excelencia, Jesús de Nazaret. Entonces, así rapidito, ¿qué les quiero decir? El tema de hoy es ese, el plan de salvación. Y sé que me lo estuvieron pidiendo alguien a quien amamos mucho en Cuba, que está viviendo un momento lindo, él y su familia, en su relación con Dios, ¿verdad? Y está logrando y creciendo en el nombre del Señor. Entonces, para ti y para todo el que le interese, voy a estar hablando sobre el plan de salvación. En primer lugar, tenemos que estar conscientes de algo muy importante, y que Dios nos llamó a que predicáramos el Evangelio. La palabra de Dios dice que estando Jesús, le dijo ya en sus últimos momentos antes de ascender al cielo, se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, es un mandato, un mandamiento de Dios, que salgamos y hablemos del amor, de la misericordia de Dios y de ese plan de redención que tiene Dios para con la humanidad. Y que como mismo personas se esforzaron para que nosotros hoy estuviéramos en Cristo, pues entonces nosotros también esforzarnos y prepararnos para que otros reciban el amor y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Miren, yo aconsejo, porque me ha sido muy efectivo y lo he visto muy efectivo en el trabajo que realiza nuestra iglesia acá en Esperanza Viva, en Indianápolis. Y hay una pregunta que es clave, una pregunta que debemos hacer, y es la pregunta que establece un puente y la gente se abre y comienza a conversar. Y es la siguiente pregunta. Supongamos que hoy mueras y que tengas que presentarte delante de Dios y que Dios te hiciera una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué yo tengo que dejarte entrar a mi cielo, a mi presencia? Si Dios te preguntara eso, ¿qué le responderías? Inmediatamente la gente va a empezar a responder. Bueno, yo le diría que porque soy bueno, porque no hago mal a nadie, porque me he pasado toda mi vida atendiendo a los míos, amando, cuidando, protegiendo. Y va a dar mil razones que ahora mismo están en tu mente, ¿verdad que sí? Entonces, ante todas esas razones hay algo muy importante, y es que debes escuchar atentamente. El predicador del Evangelio debe ser empático y debe tener la capacidad de escuchar primeramente y después hablar. Porque si no escuchamos atentamente, no podremos escuchar cuáles son los argumentos que me presenta esta persona, para que entonces la respuesta que le puedas dar a esa persona sea una respuesta empática y que llegue al corazón de la persona. Y bueno, ya le dijiste la pregunta a la persona te dijo todas sus objeciones porque creía que era bueno. Pero si en esa respuesta no encuentras nada que tenga que ver con la fe, con que tiene fe en Jesucristo,
entonces ahí escúcheme bien, ¿cómo decir que? Porque no me viene ahora el término, sin usted decirle a la persona que está incorrecto lo que está diciendo, simplemente se desvía en un sentido, ¿no? Y no es que ignore su respuesta, sino que utilice sus mismas respuestas para entonces entrar en el próximo aspecto que usted quiere hablarle a esa persona. Y entonces le digo, bueno, muy buenas tus respuestas, pero ¿qué decirte? La palabra de Dios nos muestra en uno de sus versículos, en Romanos 3:23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ante los ojos de Dios, cada ser humano, desde el mismo nacimiento, nace con una naturaleza caída, nace concebido desde una raíz de pecado y sin la posibilidad de acercarse a Dios. Aunque piense y crea que en cierto modo, que usted crea que existe quizás en cierto modo un Dios, no es capaz de tomar la iniciativa de vivir bajo los preceptos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente todos somos pecadores, tú, yo y todos los que vamos a la iglesia y el mundo entero somos pecadores. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Dios extremadamente es santo y el hombre es extremadamente impuro, con malos pensamientos, mal actuar. Somos incompatibles a la santidad de Dios. Pero ¿qué sucede? Hay una noticia interesante que te quiero dar. La paga del pecado es muerte. Y parece que es dura la noticia que te estoy dando, pero porque dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Merecíamos, como analizamos en el primer versículo, todos éramos pecadores y merecíamos la muerte por el pecado. Pero sin embargo, en Romanos 6:23 dice que aunque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, su Hijo amado. Entonces, el vivir errados y equivocados y ir en la mano contraria, le explico a la persona, a lo que Dios quiere para tu vida, te hace una persona alejada de Dios y nos hace pecadores no arrepentidos. Entonces, la condición humana nos lleva a heredar esta maldición generacional del pecado por Adán y Eva. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces? La muerte, ¿qué es lo que es? La muerte es separación de Dios. Esa muerte no solamente física, sino la muerte espiritual. Nos separa de Dios. Es decir, que aunque merecíamos muerte, según nos dice Romanos 6:23, aunque la paga del pecado es muerte, pero Dios nos dio un regalo. Ahora, ¿qué sucede? Todo pecador inevitablemente debe morir por causa de atentar deliberadamente contra lo establecido por Dios. Pero allá viene otra tremenda noticia que te quiero dar. Cristo pagó por nosotros. Él se puso en el lugar nuestro. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la tremenda noticia que te quiero dar. Sin la más mínima de posibilidades de cumplir la ley de Dios escrita por Moisés en el Antiguo Testamento, dado que él solo buscaba satisfacer sus deseos humanos antes que los de Dios, el hombre. ¿Qué pasa? Esto de querer buscar sus deseos aún a través de religiones, la gente busca sus propios deseos. Y nunca el hombre pudo alcanzar esa relación íntima con Dios. Sin embargo, a través de su Hijo Jesucristo, esa muerte en la cruz del Calvario, dice que se rasgó el velo por la mitad y te dio libre entrada a ti y libre entrada a mí, aún siendo pecadores. Pero comenzamos después a vivir una vida diferente. Ahora, Romanos 5:8 ya lo dice más. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún mereciendo el castigo, aún siendo pecadores, Cristo
murió por nosotros. Entonces, esa es la buena noticia, que en Cristo tienes el perdón, que en Cristo hay reconciliación de Dios con el hombre. En la aceptación del hombre de ese sacrificio hay redención. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si vamos a Romanos 19, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo poder ser salvo? Y que cambie mi condición humana en cuanto a mi relación de intimidad y relación estrecha con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Confesar con mi boca que Jesús es el Señor, según Romanos 19, ¿verdad? Y creyere en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Es decir, que tengo que confesar con mi boca, debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor y debes creer en tu corazón que Dios levantó a su Hijo de esa tumba y lo resucitó para darte vida y darte vida en abundancia. Y luego que le doy esta tremenda noticia a la persona y le hablo sobre ese texto de Romanos 19 y le digo que Jesús murió y limpió la mancha del pecado delante de Dios. Jesús hizo algo como esto. Siempre lo pongo. Y tiene que ver con el área de la justificación en el proceso de la salvación. Siempre digo esto. Usted puede poner este ejemplo. Usted entra su dedo pulgar y tape con los otros 4 dedos. Y siempre le digo a la gente, Dios, este que está aquí dentro, el pulgar, es usted, soy yo. Pero Dios nos mira a través de su justicia. Estos 4 dedos es Cristo Jesús. Imagínenselo, estos 4 dedos significa el sacrificio, la justificación de Jesucristo. Y le dice entonces él, no, espérate, cuidado, Satanás, no lo puedes culpar. Él aceptó mi nombre, él proclamó públicamente mi nombre y ha creído en mí. Por tanto, mi justicia lo libera de todo pecado. Y entonces somos vistos puros y sin manchas delante de él. Porque Dios nos mira a través del sacrificio de su Hijo. Y esto es lo que significa que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Hay que confesar con la boca que creo en Jesucristo, que Él comienza a ser mi Dios y creo en mi corazón en ese sacrificio hecho a precio de sangre y puro dolor para perdón de mis pecados y sanidad de las naciones. Pero dice también que si eres capaz de creer, vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Es que no se queda en una simple decisión en que, bueno, ya creíste, viviste una vida cristiana, vives una vida linda en el Señor, luchando en contra del pecado, pero dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que no oye mi palabra y cree al que me envió, disculpen que lo estoy leyendo mal. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si aceptas a Cristo, si crees en Cristo, si proclamas a Cristo y en tu corazón hay una confianza que ese sacrificio tome vida en ti, entonces de cierto te digo que si tú escuchas, si tú crees que tienes vida eterna, no vendrá a ti condenación, mas vas a pasar de muerte a vida. Es lo que nos dice Juan 5:24. Y ya para terminar, entonces le hago conciencia a la persona, tú puedes ser salvo en este instante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu decisión de decir sí, yo acepto a Cristo como mi Salvador, el hacerlo aquí delante de nosotros o delante de la persona que está predicándole, evangelizándole, tu decisión de aceptar a Cristo, de creer en Él, de proclamar que ese sacrificio valió la pena porque hoy te está salvando, entonces te hace hijo de Dios. Hay un dicho muy lindo que yo siempre digo, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos
a los que ama eternamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tu respuesta es sí, y que quieres entrar a ese proceso de redención en tu vida, diciendo, sí, yo creo en lo que me está enseñando, yo creo que Cristo dio su vida por mí y yo quiero que Él trabaje en mi vida y quiero abrirle mi corazón y quiero aceptarlo, entonces quiere decirle que a partir de ese instante tienes el privilegio de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y que sobre todas las cosas aparezcas inscrito como un hijo de Dios. Esta es la idea de evangelizar. Siempre terminamos con una oración, ¿verdad? Una oración donde usted puede pedirle a esa persona que repita su oración, donde esa persona puede hacer la proclamación de lo que ha comenzado a creer. Así que les repito los versículos para que pueda, y se los voy a repetir despacio para que puedan escribirlo. Como quiera, bajen el video, guárdenlo en su teléfono para que puedan entonces escribirlo y repasar, ¿verdad? Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 10:9, Juan 5:24, Juan 1, versículo 12, y esos son los versículos que les aconsejamos que utilicen el plan de salvación. ¿Por qué? Porque son versículos que hablan de ese proceso en la vida de un creyente. Así que Dios les bendiga. Espero que la clase de hoy le haya sido de bendición, que la disfruten y que todos aquellos evangelistas, gente a gente, toda esa gente especial que necesitaba escuchar esta clase, no solamente los evangelistas, todos los miembros de las congregaciones que quizás tenían alguna duda o necesitaban aprender estos detalles, ahí lo tiene. Disfrútelo, pero sí le voy a pedir, por favor, vea el video hasta el final y pedirle, por favor, compártalo. Envíeselo a un amigo, envíeselo a una amiga, envíeselo a un pastor amigo suyo, envíeselo, compártalo en sus redes sociales para que llegue a más multitud de personas. Les amo y nos vemos en el próximo video.